y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, ellos son un matrimonio adorable que hablan de sexo y lo hacen aquí en Nueva Vida 97.7 en Ruta Los Ventura. Buenos días. Qué bueno tenerlos aquí una semana más. Gracias por la bienvenida y un saludo a la gente que nos escucha. Hemos tenido la experiencia de que personas, estamos en algún restaurante y de momento nos saludan y nosotros no sabemos quién es. Ajá. Y nos dicen, no, los escucho en Nueva Vida. Qué bueno. Algunas mamás nos dicen, pongo el programa con mi hijo adolescente. Para que escuche y para que pregunte. Y el domingo se nos paró, ¿verdad? Una persona nos dijo, yo lo escucho para fortalecer mi matrimonio. Gracias por lo que están haciendo. Wow. Porque son temas difíciles que no todo el mundo se atreve. Sí. Así que eso es una bendición. Esos son, mi mamá dice que esos son jazmines para el alma. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos que así sea, ¿verdad? De bendición, que la gente pueda recibir, porque esa es la intención. Exacto. Que se salven más vidas, más jóvenes, más matrimonios. Que el mensaje llegue. Yes. Pues mire, hoy el tema es, no es tu culpa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de no es tu culpa? No es tu culpa el acoso sexual, no es tu culpa el abuso sexual, no es tu culpa la infidelidad. Es muy triste, ¿verdad? Cuando escuchamos en las noticias a veces que violaron a una persona o que hubo acoso de parte de alguna hacia una otra persona, sea hombre o mujer. Y la primera reacción de la persona que ve la noticia es hacer un escrutinio de la víctima. Y empiezan a mirarla de arriba abajo y empiezan como a buscar el porqué. Y entonces, si por ejemplo, si la muchacha ¿verdad? O el caballero se viste de forma provocativa, pues es que mira cómo se viste. O si es una persona, y lo he escuchado, que es que ella es muy sociable. O es que él es muy cariñoso. Es que él se lo buscó. Es que realmente lo provocó. Y en ocasiones, ¿verdad? Podemos hasta, cuando es abuso sexual, podemos hasta insinuar que tú hiciste para impedirlo. O sea, tratamos entonces a veces de responsabilizar a la víctima. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de que realmente no debemos de responsabilizar a la víctima. Y si tú fuiste, ¿verdad? O pasaste por acoso sexual o por alguna abuso sexual o por alguna infidelidad, que tú sepas que tú no eres culpable. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Sí, lo primero es que queremos mencionar que el abuso, el acoso pudiera constituir un evento traumático para muchas personas. Hay un estudio que se llama el estudio de experiencias adversas en la niñez, que identifica que mientras más experiencias adversas o mientras más trauma nosotros tengamos, puede tener unas consecuencias en nuestra salud física, en nuestra conducta, en nuestro dormir. El que suframos luego de insomnio, puede tener una serie de consecuencias negativas sobre la vida de la persona, e inclusive hasta poder morir 20 años antes de nuestra expectativa de vida. Hablando con María antes de venir para acá, estábamos mencionando que hemos escuchado varias veces a expertos que dicen que un niño maltratado no deja de amar a sus papás, deja de amarse a sí mismo. Un niño maltratado por sus papás no deja de amar al agresor, sino que se deja de amar a sí mismo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible si él fue el culpable? Qué fuerte. Pues es porque se van creando unos pensamientos distorsionados en nuestra mente. Y a justificar, ¿no? Buscar una justificación para no lacerar a los que ellos aman. Y miren estos pensamientos, a ver si a personas que me escuchan lo has tenido alguna vez. ¿Fue mi culpa? ¿Yo lo provoqué? ¿Me lo merecía? ¿Hay algo malo en mí? No le dije que parara. Y ahí quiero poner un alto, ¿verdad? Recordemos que esto puede pasar a cualquier edad. Cuando tú tienes un acto violento, vamos a salirnos de lo sexual. Vamos a suponer que alguien te quiera asaltar, ¿verdad? O que alguien quiera hacerte daño físicamente. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, no importa la edad que tú tengas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene 3 reacciones. Tiene lo de pelear, ¿verdad? Tiene lo de correr y tiene lo de frizarse. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. Y en muchos casos reaccionamos frizándonos, de que no podemos hacer nada, las palabras no nos salen. Entonces, en ese momento,
Tú no entiendes el por qué, pero luego el cuerpo va a empezar entonces a buscar ese raciocinio de por qué sucedió. Y una de las preguntas va a ser, pero tú no dijiste que no. Tú no le dijiste que parara. Y son pensamientos distorsionando que se va creando. Y si es una infidelidad, ¿cuál es el pensamiento que puede ocasionar? No soy linda, no soy lindo, no soy suficiente. O quizás no le complací lo suficiente, no le di lo que quizás él quería o lo que él estaba buscando. Todo eso se va creando en nuestra mente. Y es como, veníamos hablando, ¿verdad? Que es como un enredo de bombillas. Explícame, Joel. Sí, una de las comparaciones que se hace cuando en la terapia se llama EMDR, que es para trabajar con traumas, es que estas bombillas de Navidad que guardamos y el año que viene volvemos a intentar usarlas, muchas veces están enredadas y toma tiempo desenredarlas. Muchas veces cuando se crean estos pensamientos distorsionados o se da este bloqueo, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una mujer que fue abusada en la niñez por muchas personas y la cognición, la creencia que surgió de todos esos abusos sexuales fue, yo me lo busqué, había algo en mí mal, ¿por qué sucedió tantas veces? Pues cuando yo veo que la persona está bloqueada, yo utilizo una técnica que se llama entretejido cognitivo, que yo le hago una pregunta y le digo, ok, ¿y qué edad tú tenías cuando sucedió eso? Y la persona me dice, 6 años. Ok, y le digo, ok, observa eso y continúo con la terapia. O le digo, y a los 6 años, un niño de 6 años tiene la capacidad de protegerse ante un adulto. ¿Y quién tenía la responsabilidad? Y después esa pregunta, yo no la estoy dirigiendo, simplemente hago la pregunta, a veces hace que la persona tenga una introspección. Una introspección o se da cuenta de que, wow, espérate, yo tenía 6 años, quien se supone que me cuidara a mis padres y mis padres me dejaban solo con esta persona, y empieza a darse cuenta de que muchas de estas creencias realmente no estaban bien fundadas, no tenían un buen fundamento y realmente no hay nada malo en mí. Nadie tiene el derecho de abusar de otra persona. Claro. Sí, y veníamos hablando, ¿verdad?, del caso de cuando son 2 hijas y abusan solamente a una. Sí, yo le estaba comentando a María, escuché el testimonio de esta mujer. Cuando era pequeña, el papá abusó múltiples veces sexualmente de su hermanita. Wow. Y esta mujer empezó a desarrollar una autoestima bien baja porque decía, ¿por qué papi no me escogió a mí? Miren, eso es para que ustedes vean lo que está pasando en la mente de la víctima. Sí. O sea, ¿por qué no me abusaron a mí? ¿Qué tengo yo de defecto que no quisieron hacerlo conmigo? Eso es un pensamiento totalmente distorsionado. Sí. Y es para que ustedes vean la magnitud del trauma que puede llegar. O sea, que no es porque no me lo hicieron a mí para que mi hermana no sufriera, sino que yo no tengo. Correcto. Exacto. Wow. Una distorsión Totalmente. al más alto nivel. Correcto. Totalmente. Y en parte se da porque, primero, en la niñez todavía el cerebro no está completamente desarrollado. Segundo, aun cuando yo sea adulto, en el momento de un evento donde mi vida corre peligro, las partes racionales de mi cerebro disminuyen la actividad para que la parte de sobrevivencia de mi cerebro, la amígdala cerebral, tenga una mayor actividad y me ayude a sobrevivir. La prioridad en ese momento no es tener una capacidad de matemática, ciencia, de un raciocinio, en el momento de vida o muerte o de peligro, el cerebro lo que necesita es cómo yo salgo vivo de esta. Yo tengo la capacidad de pelear contra esta persona y salgo vivo o no salgo herido. No, el cuerpo percibe que no, pues dice, ok, pues me queda la opción o de salir corriendo o, como decía el marido, de frizarme. Y el cuerpo es que decide qué es lo que más me conviene. Mira, yo para sobrevivir. Tengo una historia para contar. A ver. Un pana, cristiano humilde, un tipo bien chulo, o sea, un chamaco de eso bien chévere, de la iglesia, de su casa, de su familia, se queda sin trabajo, encuentra un trabajo, le dan un trabajo de chofer. Y era como que, ¿cómo era eso? Distribuir unos productos a una ¿cómo se llama esto? Unos fast foods. Entonces, el trabajo era de noche o de madrugada, algo así, cuando había menos tráfico en el establecimiento. Entonces, la cosa es que fue acosado allí por 2 empleadas. Llegaba a repartir y, ¿cómo se dice? Eran 2, él y un compañero. Llegaban y cuando entraban al almacén,
dos muchachas de allá se metían y empezaban a decirles cosas. Unas pocas visitas después empezaron a tocarlo. Wow. Cuando el chamaco humilde, buena gente, yo le digo, brother, ¿qué cosas pasan? Entonces yo me fui, o sea, se fue del trabajo, renunció porque sentía que no podía con el asunto y que él iba a salir mal si él decía, mira, me pasó esto y yo no quiero esto. Entonces, pero mira la explicación que él daba, él decía, pero como uno es hombre o sea, la explicación era como, pero como soy hombre y soy chofer, pues entonces se suponía que se dejara hacer cualquier La estima cosa. social. La estima social. Y ahí vemos Sí. las creencias distorsionadas y estos paradigmas que se da en la sociedad donde promueven que se den unas cosas que no están bien. Correcto. Y decidió, pues, tú sabes, huir de la situación, renunciar al trabajo. Qué valiente. Es un acto de valentía, ¿verdad Sí. que sí? Correcto. Sí. Y son muy pocos los que hablan, y más Sí. hombres, son muy pocos. De Sí, porque hecho, ¿qué las van a decir? estadísticas, Claro. y vamos ahora también a la de violencia doméstica, las estadísticas comprueban que de cada 3 mujeres que habla, un hombre habla. O sea que realmente son bien pocos los hombres que se atreven a decir, mira, mi mujer me da, o decir, mira, he sido abusado sexualmente, porque en muchos casos empiezan a explicar, pero ¿cómo tú puedes ser abusado sexualmente si tú eres hombre? Claro. O sea, pues mira, sí. O Mira, sea, cuando yo digo que valentía no es por no hablar, debió de haber hablado, sino que no cayó No, en las redes. exacto. O sea, porque es como, yo soy hombre, los hombres, pues ya tú sabes, son más vulnerables según algunos. Él resistió. correcto. Sí, pero no se atrevió a hacer la denuncia. Pero o sea, entonces no se atrevió a hablar. Porque era Pero, como que una pero fíjate, vergüenza, lo ¿no? dijo. Lo Porque dijo, a ti te sí. lo dijo o a Sí. la otra persona se lo Y dijo. al O sea, otro compañero que también. sí lo ha verbalizado. Hay gente que ni eso Sí. se lo lleva a la tumba. Exacto. Porque prefieren a eso, a que piensen el estigma de que a veces hasta hacen la pregunta, pero que tú eres homosexual, Exacto, o que no sí. te gusta. O Sí, sea, sí. Pues se supone empiezan que sí. a trabajar con la virilidad. O sea, Exacto, como si eso se tuviera algo que Se ver. supone que si eres hombre, y más si eres chofer de truck, Ajá. te deje, ¿no? O sea, Se supone que sea increíble. macho cabrío alfa. Exacto, sí. Wow, qué fuerte. Bien lamentable, bien lamentable. Otra cosa que queremos traer, que la tecnología ha cambiado todo. El acoso ahora se está dando con mucha frecuencia de personas que envían fotos de sus miembros o de sus partes privadas a personas sin que no le han pedido ni le han autorizado a que hagan eso. Y nos hemos cambiado a la era remota. Hasta el acoso ahora es remoto. Sí, sí. Y lo mismo, el mismo fenómeno que estábamos hablando de que la persona se sienta culpable o que la sociedad cuando lo hablan con sus amistades y que le digan, adiós, pero ¿no será que tú hiciste algo para que esa persona te enviara las fotos o para que la persona... lo mismo se está dando hoy O día. a veces piensan, sí, porque muchas veces sucede a través de las redes. Y a lo mejor es por la foto de perfil y empiezan entonces a cuestionar qué estoy diciendo con mi foto o qué estoy haciendo con mi gesto, que estoy atrayendo esto. Sí. Porque ahora lo vemos que te mandan el mensaje, te acosan, la foto, o sea, Y- de forma virtual, gente que tú conoces o gente que nunca en la vida has hablado con Y ellos. gente, y estamos hablando de todas las edades, estamos hablando de que esto no se está dando solamente en adultos, se está dando en adolescentes. Adolescentes que, ya sea a través de Facebook, de Instagram o hasta por WhatsApp, alguien totalmente desconocido, y no solamente del hombre hacia la mujer. También Esto vamos se a está dando de la mujer también, de la chica adolescente hacia otro chico adolescente que empiezan o a pedirle imágenes o a enviarlas o a preguntarle, mira, podemos hacer sexting y todo este tipo de cosas. ¿Qué vacío tan grande debe tener un joven bueno, vale, un adulto también, para enviar algo tan privado a un desconocido? Puede Alguien ser que tú no conoces. Puede ser que quiere sentir algo, como estás mencionando, tiene un vacío, quiere sentir algo. O también puede ser que esté recreando el trauma. Y ese es el otro punto que íbamos a traer. Ok. ¿Verdad? Cuando hay una situación de abuso, de acoso, o inclusive la infidelidad se pudiera conseguir, pudiera haber personas que se le pueda catalogar como trauma, surge como, yo le llamo, ¿verdad? Parecido al ciclo de la mujer maltratada. ¿Verdad? Que es un ciclo donde ocurre el trauma, ¿verdad? La violación, el hostigamiento, el acoso, la infidelidad.
la persona puede pedir perdón, el agresor puede pedir perdón, porque acuérdense que en muchos de los casos es alguien cercano. Puede pedir perdón, puede haber una reestructuración de la relación. Y si es el esposo, o si es el padre, o la madre también, pues pueden volver entonces a estar juntos o a estar cerca en la relación. Vuelve otra vez el abuso y volvemos a empezar. Pues lo mismo pasa, ¿verdad? Aún cuando no es violencia física, sino que es violencia, ¿verdad?, sexual, pasa lo mismo, es un círculo. ¿Qué pasa? En muchos de los casos, este círculo empieza de que yo fui víctima, ¿verdad? Y entonces ahora, durante ese proceso, yo no pude decir que no me pude defender, no pude. Entonces yo empiezo a buscar una situación parecida para que mi cerebro pueda tener ese cierre, y entonces me pongo en peligro para ver si esta vez puedo decir que no, o para ver si esta vez puedo yo tener el control de mi cuerpo. Y empiezan a veces hasta a ser promiscua, porque entonces si ya usaron mi cuerpo de esta forma, pues ahora yo voy a tener el control. Y entonces empiezan a recrear el trauma, ¿ves? Y volvemos entonces a empezar nuevamente porque somos víctimas y seguimos con este ciclo. Hasta que no buscamos un proceso terapéutico o hasta que no empezamos a un proceso de sanación, nos podemos quedar ahí. Y muchos de ellos a lo mejor fueron víctimas, a lo mejor, ¿verdad?, vieron a alguien hacer esa agresión o hacer ese acoso, o simplemente tienen un vacío porque están solos, porque no sienten amor, no sienten nada. Nosotros desde pequeños, cuando nacemos, visualiza un bebé, o sea, de días de nacido. El bebé empieza a llorar. Cómo los papás o las personas que estén cerca reaccionan a ese llanto, ya le estamos mandando mensajes a su cerebro de cómo sentirse. Si nosotros lo levantamos, lo cambiamos su pamper, ¿verdad?, su pañal a tiempo, si lo alimentamos, le estamos mandando al cerebro de que está bien y de que está cuidado. Pero si no lo levantamos, si no le cumplimos sus necesidades, también le estamos mandando un mensaje de que esto es lo que hay, te tienes que defender y tienes que sobrevivir con esto. No vale la pena pedir ayuda, no vale la pena expresar mis emociones y mis necesidades. Correcto. Sí, otra cosa importante, ya entrando en la parte de qué hacer si chica que nos escucha o varón que nos está escuchando ha sido acosado sexualmente, como mencionó el caso del amigo de Fernán, o como muchas personas y adolescentes o adultos. Primero, pues estábamos hablando de que la oración es muy buena para pedirle a Dios la valentía, porque esto es algo que nos lleva a encerrarnos y espérate, yo no puedo decir esto porque qué van a pensar, y sobre todo si a lo mejor cuando intentamos hablar del tema, la persona que esperábamos un apoyo nos dice, pero es que mira cómo tú te viste. O qué tú hiciste. O qué tú hiciste. Pues eso nos va a confirmar, espérate, esto yo no se lo puedo decir a nadie. Entonces, pues, por eso hace falta la dirección de Dios y la ayuda de Dios para poder tener esa valentía y ese discernimiento para saber a qué persona yo me voy a dirigir. Segundo, la importancia de poder establecer límites, de aprender. Es algo que muchas personas no sabemos cómo establecer límites. Y me gusta hacer la comparación. Cuando uno tiene una casa y no tiene verja, pueden pasar una de dos cosas. O que a lo mejor el vecino intente hacer algo, ya sea sembrar o hacer cualquier cosa después de la raya que está ahí, que sabemos que está imaginaria, pero todavía no hay una verja. O puede ser que yo cruce esa raya. Así que por eso los límites son importantes, pero no es fácil establecer límites. Y sobre todo después de haber sido abusado desde niño. El alejamiento del agresor, eso es bien importante. En muchos casos es alguien cercano. Y entonces hemos visto, ¿verdad? Y por experiencia de personas que nos han compartido, de que se quedan cerca, de que si era un tío, pues lo sigo viendo, o si no se alejan del agresor. Y en muchos casos es porque hay algún control de parte del agresor, quizás de la forma monetaria, ¿verdad? Que es la persona que suple, si es un esposo o un ex esposo, o un padre, quizás porque hay una manipulación, pero en otras veces es porque la autoestima está tan trastocada que estoy buscando algún tipo de afecto, y aunque este afecto venga totalmente erróneo, pues estoy sintiendo algo y quiero mantenerlo. Parte del proceso de sanación es alejar todo lo que te hace daño. ¿Por qué mencionaste de que es difícil poner un límite luego de una experiencia de abuso? ¿Por qué sucede eso? Mira, los límites es una destreza que se desarrolla
y se esperaría que se aprenda de los padres. Y vamos a suponer que esta persona fue abusada en su niñez, y los padres no estuvieron para protegerle. Bien. Entonces, y más aún si papá y mamá no saben poner límites, ya sea dentro de las mismas relaciones de las personas que viven en el mismo techo, pues al no ser algo que se aprende, que se le enseñó a ese menor, pues va a ser complicado poder ponerlo en práctica. A eso se debería tal vez la promiscuidad en algunos casos. Sí. Al no reconocer esos límites, Sí, si no se llegan a la adultez y entonces se llega hasta allá. Correcto. Y no hay que llegar a la adultez. Hay muchos teenagers, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que están siendo promiscuos. No, todavía yo estoy aquí en shock. De verdad, nunca lo había escuchado, les confieso. El caso de la muchacha, ¿por qué la violó a ella y no a mí? O sea, Así mismo. porque a mi hermana, ¿qué me falta a mí? No soy atractiva. No puedo creer. Sí. ¡Wow! O sea, hasta ese punto puede llegar una persona que tiene su estima tan marcada, tan baja. Sí, pues estamos hablando de algo que es horrible. Sí. O sea, tú presenciar en múltiples ocasiones como mi papá abusa de mi hermana y yo estar presente, y presenciar algo que mi cerebro nunca ni de adulto debió presenciar. Y para colmo soy niño y mi cerebro no está listo porque termina de madurar posiblemente a los 25 o 28 años. Y no saber si eso era bueno o era malo. Exacto. Wow. Exacto. A mí me gustaría, si podemos, aunque sea una llamada, y hacer la pregunta, me gustaría escuchar a los oyentes. ¿Por qué crees que la gente quiere entonces responsabilizar a la víctima? ¿Qué es lo que estamos buscando, verdad? Cuando a veces estamos responsabilizando a la víctima. ¿O por qué crees que las víctimas se sienten así de culpables? Me gustaría escuchar a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Valga la redundancia, de qué ellos piensan. O sea, ¿por qué nosotros, verdad, lamentablemente tendemos a responsabilizar a las personas, verdad, que son víctimas de que tú te lo buscaste o tú te lo merecías? A ver, adelante, buen día. Hola, buenos días. Hola. No está escuchando por la internet, parece. Ok, sí, adelante, buen día. No, se distrajo. Se confunde. O la conexión de audio se pierde. Exacto. De su micrófono, me refiero. Okay. Estamos escuchando de fondo lo que Exacto. la Ismari estaba diciendo. Vamos a adelantar la información de contacto a la gente que quiera comunicarse con ustedes. Sí, en lo que llaman, ¿verdad? Quería también mencionar que en el Museo del Holocausto de Washington, hay en una de las paredes que me gustó muchísimo, es un mensaje de Martin Niemöller, si no me equivoco, acuérdese que es alemán, así que me imagino que ese es el apellido. Era un ministro luterano que decía: vinieron por los unionados y como yo no era unionado, no dije nada. Vinieron por los socialistas y como yo no era socialista, no dije nada. Vinieron por los judíos y como yo no era judío, no dije nada. Y luego vinieron por mí y nadie dijo nada. ¿Qué nosotros como cristianos estamos fomentando? Cuando vemos a una persona víctima, estamos llorando con los que lloran, como nos está mandando la palabra. Estamos representando el amor de Jesucristo a aquellas personas marginadas, a aquellas personas que lo necesitan. Que mis palabras no sean la piedra de tropiezo para estas personas víctimas para terminar con estos pensamientos distorsionados, sino que sea la mano que ale de donde tú estás y decirle: Dios te ama y todo va a estar bien y vas a poder salir de ese hoyo. Yes. Adelante, buen día. Dios le bendiga. Sí, Amén. saludos. Cuéntenos. Yo pasé por ese proceso. Tengo 41 años. Y entonces tuve que cerrar el capítulo hace 2 años porque fue víctima de abuso. Y tuve que pedir perdón en el altar. Me tuve que perdonar primero yo mismo. Y después empecé a sentir la sanidad de Dios. Y tuve que perdonar a la persona que fue un familiar. Después tuve que enfrentar a mi padre para decirle todo lo que había pasado, porque yo había sido rebelde, porque yo me escapaba de mi casa, era que nadie me entendía. Y fue un proceso bien fuerte enfrentar a mi padre mayor y decirle toda la verdad. Y ellos me empezaron a pedir perdón y yo les dije que no, porque me tenían que pedir perdón si ya había pasado lo que había pasado. Pero
cuando ellos me pidieron perdón, empezó a sacar el capítulo. Y ahora puedo hablarlo y me siento mejor, pero fue un trauma bien fuerte para toda mi niñez. Qué bueno que ya lo puedes ventilar y qué bueno, ¿verdad? Que te pidieron perdón. Como quiera te invitamos a que vayas a un terapeuta a sanar, ¿verdad? Todo eso. Porque una de las cosas que mencionaste es que yo me tuve que perdonar. Tú no eres víctima. Digo, perdón, tú no eres culpable. Tú eres una víctima. Y si fue en la niñez, aún más. Porque las personas que están a tu alrededor, que sean mayores que tú, están para protegerte. Y si pasó algo, ¿verdad?, donde no te protegieron, pues eso no es tu culpa. Así que qué valiente que puedes decirlo, qué valiente que puedes llamar a ventilarlo. Y sigue hacia adelante y recuerda que tú eres piedra preciosa en la corona de Dios. Y Dios te ama y te protege. Qué lindo. Se nos acabó el tiempo, pero fue tremenda Sí, sección señor. esta mañana, como siempre. Excelente. Gracias. Más información. Pues a través de YouTube del canal Consejero Joel Ventura Hernández pueden conseguir información, contenido de este tema y otros. Sí, a través de Facebook, en la página mi mejor cliente. Gracias a todos. Bendiciones a ambos. Buen día, Gracias. Sergio, buen día, arriba. Para la mañana, un buen programa